Bendiciones, bienvenidos al Ministerio Internacional de Excelencia. Buenos días a todos los que se han conectado a este devocional. En este día le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Bendito Padre eterno, gracias por este día, por tu fidelidad, que son nuevas cada mañana, Señor. Que en este día sea tu Espíritu Santo fortaleciendo y renovando a cada una de las personas que van a escuchar este devocional. Que sea tu presencia con nosotros en este día. Te damos gracias por esta semana que termina, Señor, porque hasta aquí nos has permitido llegar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy les cuento que vamos a hablar de un tema bien bonito, ¿verdad? Voy a empezar con este versículo en Salmo 131 y dice, perdón, Salmo 13, perdón. Y dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Bueno, vamos a hablar de lo que es esperar en Dios. Porque esperar en Dios, nosotros muchas veces tal vez hemos pensado que es estar observando las cosas para que pasen, para que sucedan, sin tener que hacer nada, sin tener que accionar nada. Y esto va a ser como una serie que voy a estar llevando con ustedes los días que me toque el devocional. Y vamos a ver diferentes ejemplos en la Biblia de personajes que tuvieron que esperar, unos por un milagro, unos por el cumplimiento de una promesa, por el cumplimiento de un llamado, por el cumplimiento de un sueño. Como a lo largo de la Biblia hay diferentes ejemplos donde nos muestra a Dios que lejos de disfrutar el destino, lo que Él quiere que disfrutemos es el trayecto. Y que en el trayecto no es solo un proceso formativo de santificación, sino que es una travesía. Yo pensaba mucho en el ejemplo, que una de mis historias favoritas es de los hombres del camino de Maús. Todos estaban esperando saber de Jesús y cómo había resucitado después de haber sido crucificado. Ellos estaban expectantes por el cumplimiento de una promesa, ¿verdad? Y caminando en Maús, estaban tristes, estaban abandonados, luego de que Jesús había sido arrestado y crucificado días antes. Todas sus esperanzas y sueños estaban en que Jesús resucitara, pero ahorita Él se había ido. Y estos hombres de Maús iban caminando, iban hablando, y ahí un hombre se les une en la conversación. Y es donde estos hombres dicen, bueno, pues que tú no sabes lo que ha pasado, que de las cosas que sucedieron allá en Jerusalén, eso lo encontramos en Lucas 24. Y ahí es cuando le dan un recuento detallado de cómo Jesús fue arrestado, crucificado, y luego cuando fueron a recuperar el cuerpo, ya no había cuerpo en la tumba. O sea que esta historia estaba como que no sabían qué estaba pasando. Y ya cuando llegaron al lugar donde estos hombres del camino de Maús iban, este desconocido los invita a cenar, ¿verdad? Y él asume el papel de anfitrión. Dio gracias por el pan y lo repartió. Entonces, cuando los ojos de estos hombres fueron abiertos, se dieron cuenta que en todo ese camino habían estado transitado con Jesús. Pero no se habían dado cuenta porque sus ojos estaban vedados. Entonces, su identidad les fue revelada cuando vieron las cicatrices de los clavos en las manos cuando Jesús parte el pan. Y ahí dice, se abrieron sus ojos y lo reconocieron. Y a veces podemos estar en un proceso de espera, transicionando, y entender que Jesús estuvo con nosotros ahí y no haberlo visto.
Y pudimos haber sentido cansancio, decepción, desaliento, porque no vimos a Jesús, no lo sentimos más bien. Porque como seres humanos somos muy guiados a las emociones. Pero entonces entender que aunque yo no sienta, Jesús está ahí, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Mateo 28:20 que tengamos por seguro cuando Él prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y en Deuteronomio 31:8 dice, el Señor es quien va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te atemorices. Y muchas veces pasa que en el proceso de caminar, de transicionar, de estar en esa espera, tal vez has sentido que tus oraciones retumban, te has sentido sola, te has sentido olvidada. Por eso empecé este devocional con este versículo de Salmo 13, donde David mismo le decía al Señor, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Eh, ¿Ustedes de verdad creen que Jehová había escondido su rostro de David? Yo creo que no, yo creo que Jehová estuvo muy presente. El asunto es que David sentía que el Señor no estaba ahí. Y esto me recuerda mucho a la historia de Elías. Cuando el profeta Elías estaba en esta depresión en la cueva, recordemos que él había tenido una gran victoria, ¿verdad? A través de estos falsos profetas. Entonces, él está, cuando viene y se levanta esta profetisa en contra de él, declarando cosas satánicas, palabras de mal, ¿verdad? Para deshabilitarlo, para asfixiarlo, eh, él cae en esta depresión, ¿verdad? Y, y viene, y viene el Señor a Elías y lo encuentra. Y me encanta esta historia. Saben, una vez me tocó ver una de las historias de Jesús y hay algo que se llama en los judíos la tradición oral. La tradición oral habla de que los conocimientos son transmitidos de generación en generación a través de historias. Y en una de las escenas de esta película hablan como cuando están, pues allá no había escuelas, en el tiempo bíblico no había escuelas, entonces tocaba a los padres, tocaba, ¿verdad?, enseñar a través de las historias bíblicas, porque para cuando Jesús nació, todo el Antiguo Testamento estaba. Recordemos que tenían los rollos y se ponían a leer, ¿verdad?, acerca del Pentateuco y las historias. Entonces, yo me acuerdo que les estaban contando esa historia y ellos estaban hablando acerca de mi parte favorita. Cuando Elías estaba en esa depresión en la cueva, el Señor lo confronta y le dice, ponte ponte de pie en el monte y pasaré delante de ti. Y dice que sopló un viento tan fuerte y se rompió una parte del monte y se desprendieron grandes piedras delante del Señor. Pero dice, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y después dice que pasó un fuego, pero tampoco estaba en el fuego. Y dice que después de todo esto hubo un silbo apacible. Y dice que cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. A veces estamos esperando las grandes manifestaciones de Dios y no nos hemos dado cuenta que Dios sí estaba ahí y que a veces no van a ser esas
manifestaciones estrondosas, ruidosas, vistosas, pero que en ese pequeño silbo apacible, en ese silbo a través del Espíritu Santo, Él está presente en tu vida y en mi vida. Y David le decía al Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? David se sentía olvidado. Y hay momentos que en el tiempo de la espera sentimos que Dios se ha olvidado. Y, y no, el Señor está presente. El Señor tiene muy en cuenta la petición que pusiste delante de Él, o que estás, sea lo que sea que estás esperando, el Señor está ahí. Y estos hombres del camino de Maús, cuando sus ojos fueron abiertos, darse cuenta que en todo este tiempo que caminaron y que ya tenían días esperando, Dios estaba con ellos, manifestándose de una forma tan inesperada. Porque una de las cosas que tiene Jesús, que me encanta de la palabra, es como decía una amiga, Él es sencillo. Él es sencillo. Él no hizo ráfaga de fuego y viento y se les apareció y pudo haber descendido del cielo con, con los hombres de Maús. No, él estaba caminando con ellos y conversando con ellos. Y Jesús es así, Dios es así. Dios es mucho más accesible de lo que nosotros pensamos, pero a veces nosotros sentimos que Él está distante, así como David se estaba sintiendo en ese momento. La palabra espera aparece más de 116 veces en la Biblia. Y esperar quiere decir entrelazar, retorcer y atar. Porque si tú te das cuenta, viene del hebreo kabá, ¿verdad? La palabra esperar. Y dice, para esperar en el Señor significa sentarse pasivamente a esperar y confiar en Él. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu confianza delante del Señor? ¿Cómo está tu fe en el Señor en esta mañana? ¿Cómo ha estado esta temporada tu fe en el Señor? Y dos ejemplos, los dos ejemplos más grandes que tenemos, o podría decirse los tres ejemplos más grandes de espera que tenemos en la Biblia es, número uno, el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Número dos, todo el Antiguo Testamento estuvo esperando el pueblo de Israel por la llegada del Mesías, que fueron aproximadamente 2000 años. Y número tres, actualmente su iglesia espera por el regreso, ¿verdad?, del novio. Entonces, la espera es un verbo constante en la palabra de Dios a lo largo de muchas historias. Podemos ver el caso de José y de David, del tiempo que les fue profetizado, del tiempo al que fue ungido David a ser rey, del tiempo donde José tuvo los sueños a cuando se convirtió jefe de Estado, el sueño de Ana, la espera de Ana para tener a Samuel, la espera de Elizabeth para tener a Juan, la espera de Santiago por una sanidad, la espera del hombre del estanque de Siloé por su sanidad, la espera de un pueblo que estaba esperando para que el Mesías llegara, el Mesías prometido llegara. Entonces podemos ver diferentes ejemplos. Entonces aquí dice, muchas veces nos es más fácil dejar de tener esperanza que aprender a prolongar la espera. Y hay épocas de espera, ¿verdad? Hay temporadas de espera, ¿verdad? Y bueno, la escuela de la espera.
hay casos diferentes en la vida donde las personas están esperando el cumplimiento. Y hay un libro que se llama Esperando en Dios de Andrew Murray que explica la instrucción de Dios. Nuestra primera entrada a la escuela de esperar en Dios, el corazón está puesto en las bendiciones que esperamos. Y Dios usa misericordiosamente nuestras necesidades y deseo de ayuda para educarnos para algo más elevado de lo que éramos. Pensando, buscábamos regalos, pero el dador desea darse y satisfacer nuestra alma con su bondad. Creo que una de las cosas por las que viene la espera es porque lo que Dios quiere que aprendamos es a depender de Él y no a ser felices o satisfechos porque recibimos la dádiva, sino aprender a ser satisfechos en el dador. Entonces, algunas veces Él retiene, ¿verdad? Ya sé que un tiempo de espera venga, pero lo que quiere es ganarse el corazón de sus hijos. Él no solo desea que cuando recibimos la promesa digamos, bueno Dios, qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Entonces, antes de que esto pase, debe de haber una disposición en nuestro corazón de declarar lo mismo. El Señor es bueno para los que en Él esperan. Y es una promesa que debería animarnos en esta mañana. El Señor es bueno para los que en Él esperan. Él está hablando de una bondad, de un amor desmedido, un amor para bien en nuestra vida, donde, como dice aquí, Él desea ganar el corazón de sus hijos, ¿verdad? Él quiere hacer su obra en nuestras vidas y satisfacer todas nuestras necesidades, y Dios está obrando en nuestra espera. Y una de las cosas que el Señor quiere que aprendamos es amar la espera y a querer esperar bien. Yo tenía otro término. A veces el aprender a sufrir bien, ¿verdad? Y ver que Dios tiene un hermoso propósito de reino que se va a lograr a través de esta espera. Dios se va a glorificar en tu espera y en mi espera. Dios lo ve todo, lo conoce todo del proceso. Y Él no va a dejar en vano que tu espera pase y sin Él glorificarse. Entonces, nosotros podemos entender que hay un propósito de santificación donde Él puede usar cualquier experiencia para hacernos más parecidos a Él, ¿verdad? Por ejemplo, Santiago dice, sabiendo que la prueba de la fe produce constancia o produce paciencia, ¿verdad? Entonces, la espera pone a prueba nuestra fe. Pero también promete que a los que esperan, su carácter va a ser edificado, va a construirse firme. Y en Hebreos habla de esta obra santificadora y dice que la disciplina que conduce a la santidad va a producir fruto apacible de justicia. Entonces la disciplina de Dios a través de la espera nos ayuda y nos conduce a una paz más profunda y a tener frutos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso nos hace entender que nuestra dependencia es de Dios, no de lo que tengamos o de lo que no tenemos, sino de Dios. Teniendo a Dios, lo tenemos todo. Pero de las palabras al hecho, como dicen, hay mucho trecho, hay una brecha ahí. Entonces, el proceso de verdad, ser vivido, la transición con el Señor, de disfrutar su presencia, del caminar dependientes de Él, eso es lo que el Señor quiere que aprendamos, a abrazar
el proceso de espera, pero de su mano, enamorada de Él, dependiendo de Él. Entonces, la espera, ¿qué es lo que hace la espera? Como les acabo de decir, Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Y eso quiere decir que mi felicidad no depende de que si esta promesa se cumple o no. ¿Qué es lo que hace? Expone los ídolos de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, y nos ayuda a desprendernos o soltar mecanismos para manejar esta situación de controlar. Y esto nos lleva a depender de Dios en clamor, ¿verdad? Entonces Dios no va a desperdiciar nuestra espera, lo usa para transformarnos a la imagen de su Hijo. Y Dios nos da una oportunidad de vivir una historia que retrate el Evangelio y que sirva como una parábola del reino, ¿verdad? Entonces, hay muchas historias en la Biblia que cuentan historias de cómo Dios ama a sus hijos y viene a rescatarlos, ¿verdad? Hablamos de historias cuando, por ejemplo, Moisés esperó que Faraón dejara ir al pueblo de Dios. José esperó en una celda de la prisión. Ana esperaba un bebé. Y estas son historias reales, pero también son versiones de pequeña escala de la historia más grande que Israel estaba esperando, que era la llegada del Mesías. Entonces, seguimos esperando de la misma manera que esperaron estos personajes favoritos, ¿verdad? Y a veces la espera va a tener un anhelo doloroso. A veces va a venir culpa por eso. Pero porque se supone que deberíamos estar contentos con lo que tenemos. Pero si estamos consumidos por un deseo, por un anhelo, por algo que no ha llegado, que no se ha cumplido, tal vez eso no es tan genuino, tan legítimo, tan bueno, porque eso nos está robando el gozo, nos está robando la paz, nos está robando la atención y nos está diciendo ese ídolo, ese deseo en nuestro corazón, sí, pero hasta que se cumpla esto, sí, pero hasta que tengas está condicionando la vida abundante que el Señor ha prometido en su palabra y que Él ya nos dio, que Él ya nos entregó. Entonces, Dios es un Padre amoroso que no solo nos da lo que es bueno. Entonces, en 2 de Pedro 1:3 dice que Dios nos ha dado las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, nuestro contentamiento debería basarse en Cristo y no en circunstancias temporales satisfactorias. Y te cuento por si dijiste, ay, pues qué padre para Pablo que lo dijo. No, pues Pablo aprendió a tener contentamiento en una cárcel. Entonces, creo que tus circunstancias y las mías son mejores que las de él. Ahorita hablábamos hace un momento, Elina me compartía de cómo ella se está preparando y me hacía una recomendación, una observación, decía, léete el libro de Pedro. Y yo les recomiendo que lean 1 y 2 de Pedro, porque son libros que hablan realmente de lo que es un sufrimiento profundo, de lo que fue como ellos, seguidores de Cristo, las cosas que tocaron afrontar, porque casi todos los discípulos de Cristo tuvieron muertes terribles, fueron perseguidos. Y son situaciones que generaron dolor y que demandaron de su vida morir a ellos mismos, y que gustosamente lo hicieron y lo aceptaron. Ahora, tener un anhelo que persiste no quiere decir que estamos en un descontento pecaminoso, pero tenemos que tener cuidado que eso no se forme como un ídolo en nuestro corazón. Pablo dijo que tendríamos que aprender a estar que él había aprendido a estar contento cualquiera que fuera su situación. Yo te cuento que Pablo,
Pablo fue un hombre prominente, un hombre próspero y un hombre de negocios. Cuando él conoció al Señor, él fabricaba casas de campaña y a él le iba muy bien. Obviamente que después él empieza a caminar en el propósito de Dios y se va. Su llamado fue predicar a los gentiles, ¿verdad? Hay un libro que hace muchos años leí, se llama Nuestro Nuevo Testamento, y te cuenta como una historia, como un cuento, todo el recorrido que Pablo tuvo a lo largo de diferentes iglesias y lugares donde fue a predicar el Evangelio. Y uno de los grandes enigmas que siempre hubo, que nadie ha podido realmente con certeza contestar, es si Pablo alcanzó a llegar a España o no para predicar la palabra. Y eso fue como una de mi corazón, una inquietud, ¿verdad? Porque Pablo logró muchísimo, pero soltó todo lo que tenía. Y estoy hablando, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque su base para haber realizado lo que Dios le ordenó fue el contentamiento. Imagínense, un hombre que lo tuvo todo, a después soltarlo y aprender a vivir de ofrendas. Si ustedes se fijan en las cartas paulinas, dice Pablo, doy gracias a ustedes, gracias por las ofrendas, gracias por el pergamino, gracias por la capa, o tráeme la capa. Y él estaba en una cárcel. O sea, él ya no tenía, él dependía directamente de la bondad de otras personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Ana se hubiera resignado a no tener hijos en lugar de derramar sus oraciones a Dios con lágrimas? ¿Qué hubiera pasado? Te voy a preguntar. Si el padre del hijo pródigo se hubiera secado los ojos y hubiera seguido su vida adelante en lugar de mirar y esperar a que su hijo regresara a casa. ¿Qué hubiera pasado si Oseas, en lugar de lamentarse por la infidelidad de Gomer, hubiera proclamado que esta era la voluntad de Dios y que probablemente estaría mejor sin ella? Si estos personajes bíblicos hubieran reprimido su dolor y si hubieran puesto su cara feliz, nos estaríamos perdiendo de las notas graves profundas que le dan un significado al Evangelio, una resonancia dulce, un final glorioso. Si no hay lágrimas, entonces ¿dónde está la promesa de que Dios enjugaría toda lágrima de sus ojos? Acuérdense que hay una palabra que dice que el que siembra con lágrimas, con regocijo va a cosechar. Entonces, un proceso de cosecha o de siembra no es que siembras hoy y mañana cosechas. Es un proceso de estar abonando, regando, alimentando esta tierra y trabajándola. Bueno, la tierra en este caso es nuestro corazón. Estamos alimentándola con la fe, estamos alimentándola con el enfoque y el contentamiento de saber que en el tiempo perfecto Dios completará la oración que tienes delante de Él. Entonces, la historia de nuestra espera puede retratar la salvación de Dios, ¿verdad? A lo largo de las escrituras, Dios usa diferentes historias o imágenes para que representan la espera en el Señor. Por ejemplo, en Santiago, ahorita que estamos hablando de cosechar y sembrar, habla de la cosecha. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, teniendo paciencia con él hasta que recibe las lluvias tempranas y tardías. Tú también ten paciencia, establezcan vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Todo esto en Santiago 5, 7, 8. Y una vez que el agricultor siembra en su tierra, ¿verdad? Deshierva el jardín, riega la cosecha, aun cuando todavía no da fruto, es cuando un cuadro viene de cómo debemos esperar el regreso del Señor. Debemos tener paciencia y esperar lo que aún no vemos. Entonces los agricultores por lo general tienen una idea de cuánto va a tardar para ver el fruto de su trabajo, ¿verdad? De cuánto va a tardar para que crezcan los cultivos.
Pero si las lluvias se retrasan, la cosecha también se puede retrasar. Entonces, bueno, nuestra espera es una parábola de lo que significa esperar la venida del Señor. Cristo podría venir mañana o puede que no regrese durante nuestra vida, pero una clave que nos va a ayudar en la espera es no volvernos impacientes. Las parábolas que Jesús usaba no eran para que la verdad fuera más fácil de entender, sino para ilustrar verdades o perlas que se pueden pasar por alto fácilmente. Entonces, nuestras esperas son una analogía de la espera de la iglesia de Cristo por el novio. Entonces, a través de nuestras parábolas, de nuestras propias historias, tal vez podemos encontrar perlas que pueden estar ocultas, ¿verdad? Entonces, pedirle al Señor que Dios despierte nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo y que tengamos ojos para ver el reino de los cielos y mirar esa analogía en nuestra vida acerca de la espera por su venida. Muchos corazones endurecidos no pueden ver esa analogía de la venida del Señor y pueden haber escuchado la historia pero no entender el punto, ¿verdad? Y ahí las parábolas nos enseñan señales o cosas que se pueden pasar por alto por completo. Porque el reino de Dios está oculto a menos que tengamos los ojos abiertos espirituales para apreciar, ¿verdad? Los ojos espirituales abiertos para apreciar esas perlas, esos tesoros, esas verdades. Dios nos ha dado una parábola a ti y a mí a través del proceso de espera que estamos haciendo. Entonces, cada tipo de espera arroja luz sobre una diferente faceta de la historia del Evangelio. Solo los que tienen los oídos y los ojos espirituales abiertos pueden percibir a Dios como ese Dios redentor a través de nuestra espera. Dios ha escondido los secretos del reino de los cielos, ¿verdad? En cada historia de espera. Sabemos cuál será el final de la historia, pero lo esperamos sin saber cuándo llegará, ¿verdad? Nadie sabe el día ni la hora cuando va a venir Jesús, solo Dios Padre. Pero de la misma manera, estamos esperando el cumplimiento de tu promesa y mi promesa. Padre amado, ayúdanos a aprender a esperar en ti. Danos el don de la paciencia. Danos el don de, como el sembrador, abonar la tierra de nuestro corazón, regar y mantener esa expectativa en nuestros corazones de lo que tú vas a hacer, porque tu palabra dice que tú tienes el poder de hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir, esperar o entender. Gracias porque tú tienes una fecha de cumplimiento para las promesas, para las peticiones que mis hermanos tienen delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale like, activa la campanita, suscríbete y comparte. Y no olvides dejarnos tus peticiones de oración en los comentarios. Bendiciones.